Me llamo Rosa Elena Vidal, y si usted me hubiera conocido hace un año, habría visto a una mujer que se reía fuerte, que cocinaba para 15 personas los domingos aunque solo fuéramos 4, y que guardaba en una caja de zapatos todas las tarjetas de cumpleaños que mis hijos me habían hecho desde niños. Esa caja todavía existe. Lo que ya no existe es la mujer que la guardaba con tanta fe. Todo empezó un martes de octubre. Un martes cualquiera, de esos que uno olvida apenas termina, excepto que no lo olvidé nunca. Fui al médico por un dolor en el costado que llevaba semanas ignorando, uno de esos dolores que una madre aprende a callar porque siempre hay algo más urgente, la cuenta de la luz, el préstamo del auto de mi hijo mayor, la boda de mi hija que se acercaba. El doctor Fuentes, un hombre de manos tranquilas y mirada honesta, me pidió unos estudios. Y una semana después, sentada frente a su escritorio con las manos entrelazadas sobre mi cartera, escuché la palabra que nadie quiere escuchar jamás. Cáncer. Etapa 3. Páncreas. No recuerdo bien cómo llegué a casa esa tarde. Recuerdo el volante bajo mis manos temblorosas, recuerdo que pasé 2 semáforos en rojo sin darme cuenta, recuerdo que estacioné frente a mi casa y me quedé ahí sentada, mirando la puerta donde había recibido a mis 3 hijos de la escuela durante años, donde había colgado adornos de Navidad, donde había despedido a mi esposo, que en paz descanse, aquella mañana fría en que su corazón simplemente se detuvo. Esa noche reuní a mis hijos en la mesa de la cocina. Marco, el mayor de 32 años, abogado, siempre tan serio. Valentina, la del medio con su carrera de diseño y su novio nuevo. Y Diego, el más chico, todavía viviendo conmigo porque decía que no encontraba trabajo, aunque yo sospechaba que simplemente no lo buscaba con muchas ganas. Les dije la verdad sin adornos porque así me enseñaron a mí, la verdad se dice de frente aunque duela. Hubo silencio. Un silencio espeso, de esos que se pueden tocar. Y después, en lugar de abrazos, en lugar de lágrimas compartidas, hubo preguntas frías. ¿Cuánto va a costar el tratamiento? ¿La casa está a tu nombre o vamos a tener problemas legales? Marco preguntó eso, mi propio hijo, el abogado, calculando ya entonces qué pasaría con la herencia. Valentina dijo que tenía la boda en 3 meses y que esto no podía estar pasando ahora, como si yo hubiera elegido enfermarme para arruinarle la fecha. Diego no dijo nada. Diego simplemente se levantó de la mesa y subió a su cuarto. 4 días después, cuando volví de mi primera sesión de quimioterapia, temblando, con náuseas, con el cuerpo que ya no sentía mío, encontré la casa vacía. No vacía de silencio, vacía de ellos. Marco se había mudado a un departamento, alegando que necesitaba espacio para pensar. Valentina se había ido a vivir con su novio, diciendo que no podía cargar con tanta negatividad mientras planeaba su boda. Y Diego, mi Diego, el que dormía bajo mi techo, dejó una nota pegada en el refrigerador. Decía solamente: mamá, necesito tiempo. Esto es demasiado para mí. Demasiado para él. Como si el cáncer fuera mío y de nadie más, como si el miedo no me estuviera partiendo a mí primero, como si yo no hubiera querido, más que nada en este mundo, tener a alguien que me sostuviera la mano mientras el veneno de la quimioterapia entraba en mis venas. Lloré esa noche como no había llorado ni en el funeral de mi esposo. Lloré hasta que ya no me quedaban lágrimas, y luego seguí llorando de todos modos, en seco, con el cuerpo entero. Me senté en la cocina donde horas antes les había dado la noticia, y miré las 4 sillas vacías, y pensé que quizás había fallado en algo, en algún lugar del camino, para que mis hijos pudieran irse así, en el momento exacto en que más los necesitaba. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Iba sola a las sesiones de quimioterapia. Sola volvía a una casa silenciosa. Sola vomitaba de madrugada, sosteniéndome del borde del inodoro,
sola me miraba al espejo viendo cómo mi cabello empezaba a caer en mechones sobre la almohada. Una vecina, doña Carmen, empezó a traerme sopa los martes. Fue ella, no mis hijos, quien me llevó al hospital el día que me desmayé en el jardín por la debilidad. Pasaron 3 semanas así. Y entonces, un jueves por la tarde, sonó el teléfono. Era el doctor Fuentes. Su voz sonaba distinta. No la voz calmada y profesional que yo conocía, sino algo más urgente, casi sin aliento. Me pidió que fuera a su consultorio al día siguiente a primera hora, que tenía noticias sobre mis últimos estudios, los que me habían hecho antes de comenzar el tratamiento para confirmar la etapa exacta del cáncer. No dormí esa noche. Pensé que tal vez las noticias eran peores, que el cáncer se había extendido, que me quedaba menos tiempo del que ya me habían dicho. Me preparé mentalmente para lo peor, porque a esas alturas, sola como estaba, ya no me quedaba mucho más que prepararme. A la mañana siguiente entré a su consultorio con las piernas temblando. El doctor Fuentes me hizo sentar, y noté que tenía una carpeta entre las manos, y que sus ojos, esos ojos siempre tranquilos, brillaban de una manera que no supe interpretar. Rosa Elena, me dijo, hubo un error en el laboratorio. Sentí que el mundo se detenía. ¿Un error? ¿Qué tipo de error podía haber en algo tan grave? Me explicó con la voz quebrada de quien no está acostumbrado a dar este tipo de noticias, que las muestras de biopsia se habían confundido con las de otro paciente que compartía apellido conmigo. Que un segundo análisis más profundo, exigido por un protocolo de revisión interno después de una auditoría de rutina, había revelado la verdad. Yo no tenía cáncer de páncreas en etapa 3. Tenía una inflamación crónica, seria pero completamente tratable, producto de un problema en la vesícula que había estado ahí silencioso durante meses. No era cáncer. Nunca lo había sido. Me quedé congelada en la silla. El doctor seguía hablando, disculpándose, explicando protocolos, hablando de la cirugía sencilla que necesitaría, de la recuperación de apenas unas semanas, pero yo ya no escuchaba las palabras. Solo sentía que algo dentro de mi pecho se rompía y se reconstruía al mismo tiempo, en una mezcla imposible de alivio y de una furia que no sabía que era capaz de sentir. Porque sí sentí alivio, un alivio inmenso del tamaño del océano. Pero también sentí con la misma fuerza, el peso de lo que había perdido en esas semanas de mentira. No había perdido la vida. Había perdido, tal vez para siempre, la ilusión de tener hijos que me quisieran incondicionalmente. Salí del consultorio caminando despacio, sintiendo el sol de la tarde en la cara como si lo sintiera por primera vez. No llamé a Marco. No llamé a Valentina. No llamé a Diego. Manejé hasta mi casa, la casa que ellos habían abandonado, y me senté en el porche donde tantas veces los había esperado de la escuela, y por primera vez en semanas sonreí. No fue una sonrisa de felicidad completa. Fue una sonrisa de quien ha sobrevivido a algo, aunque ese algo resultara ser, al final, un fantasma. Ellos se enteraron días después por boca de doña Carmen, que no pudo contener la noticia. Marco fue el primero en aparecer en mi puerta, con flores baratas y una explicación larga sobre el estrés y el miedo. Valentina llegó llorando, diciendo que había sido la peor decisión de su vida, que la boda ya no le importaba, que lo único que quería era que la perdonara. Diego tardó una semana más, pero finalmente tocó la puerta también, con los ojos hinchados, diciendo que había sido un cobarde. Los escuché a los 3. Los dejé hablar, disculparse, llorar en mi sala, la misma sala que había estado vacía durante mis noches más difíciles. Y al final les dije la verdad, la misma verdad directa que siempre les he dicho: los perdono, porque soy su madre y porque el perdón es lo único que sé dar sin medida. Pero no voy a olvidar. No voy a olvidar que cuando más los necesité,
ustedes decidieron que era demasiado difícil quedarse. Hoy, un año después, las cosas son distintas entre nosotros. Nos vemos, hablamos, hasta compartimos alguna cena los domingos, aunque ya no cocino para 15 personas. Pero algo se quebró aquella noche de la nota en el refrigerador, algo que el tiempo ha suavizado pero que nunca ha vuelto a ser exactamente igual. Aprendí que el amor de un hijo, cuando se pone a prueba de verdad, revela cosas que uno hubiera preferido no ver jamás. Y aprendí también, quizás lo más importante, que la fuerza que necesité para atravesar esa semana sola, esa fuerza no vino de ellos. Vino de mí. Vino de una vecina que traía sopa los martes sin que se lo pidiera. Vino de un doctor que no se rindió ante un expediente confuso. Y vino sobre todo de la Rosa Elena que siempre estuvo ahí, debajo del miedo, esperando a que la dejara salir. Ya no guardo rencor. Pero guardo con mucho cuidado la lección. Y esa con el tiempo ha resultado ser la herencia más valiosa que le he dejado a mis hijos, que el amor verdadero no se mide en los días fáciles, sino en los 4 días más oscuros, cuando alguien decide quedarse o decide irse.